Reciban un cordial saludo de bienvenida a este espacio de formación asincrónica en educación inicial del primer ciclo del programa Todos Aprender, en el que los invitamos a conocer sobre cómo elaborar un proyecto de aula o de investigación y tendremos un interesante recorrido a través de un mapa mediante respuestas que los guiarán al encuentro de un tesoro por descubrir. Queremos presentarle los propósitos trazados a partir de esta formación. Entre ellos son proponer una ruta general de desarrollo de proyectos de aula o investigación desde la cual cada maestra y maestro pueda inspirarse y materializar la suya y así logre diversificar su propuesta pedagógica de acuerdo con las particularidades del grupo de niños, niñas y familias que acompañan y teniendo en cuenta la dinámica de la institución educativa. Reconocer y valorar las vivencias cotidianas de las niñas y los niños, oportunidades para explorar y dar lugar a la curiosidad, como promotores de preguntas e intereses que permiten la definición de proyectos conjuntos entre el entorno hogar como en el entorno educativo para promover el desarrollo y el aprendizaje. Es importante recordar que en el ciclo de apertura desarrollamos la temática sobre el desarrollo y aprendizaje, el reconocimiento de las capacidades de los niños y que propician y garantizan relaciones y experiencias. Cuando hablamos del desarrollo y aprendizaje en la primera infancia, mencionamos que son procesos complejos de cambio cuyo motor fundamental se encuentra en las relaciones que establecen las niñas y los niños consigo mismos, con nosotros y con el mundo que habitan. Potenciar el desarrollo y aprendizaje requiere que los adultos, la familia, maestros y cuidadores reconozcan las enormes capacidades con que cuentan las niñas y los niños desde el inicio de la vida para entrar en contacto con el mundo, interpretarlo y participar en él desde su acción, expresión, creación y presencia plena. Por esto, la educación inicial debe propiciar y garantizar relaciones y experiencias que potencien intencionalmente en los niños y las niñas la curiosidad, la creatividad, pensamiento crítico y las capacidades asociadas a los procesos lector y escritor, el pensamiento matemático y científico, entre otros. La educación inicial es clave del desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños y el desarrollo infantil se mueve a través de momentos transformadores que hacen parte de los procesos comunes que comparten en el curso de la vida con sus pares, siempre desde las singularidades, desde los ritmos y estilos propios de cada niño o niña. Las niñas y los niños son protagonistas de su propio desarrollo y aprendizaje. Participan, eligen, toman decisiones e intencionalmente buscan conocer el mundo y apropiarlo, desde la movilización de sus capacidades y potencialidades. Es por ello que para la práctica pedagógica y el rol del maestro hablamos de unas implicaciones y son las propuestas pedagógicas y curriculares en la educación inicial, las cuales deben partir de reconocer las capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, sus intereses, preguntas, saberes y construcciones. Esto implica que las maestras y los maestros deben acercarse, deben escucharlos, observarlos, aprovechar el tiempo y compartirlo y establecer intercambios que permitan identificar qué los hace únicos y qué puede ofrecerle a cada uno y como grupo también de manera especial. Las maestras y los maestros deben contar con propuestas pedagógicas flexibles y abiertas al cambio y enriquecimiento permanente, así como propuestas de documentación que permitan recuperar las ideas, eh, experiencias y emociones de las niñas y los niños y hacer visibles sus elecciones y decisiones y además también puedan involucrar a la familia, las historias particulares y a las comunidades. A continuación, queremos presentar la estructura de la STS que consta de un primer momento que es indagar, construyamos nuestro mapa. El segundo momento, proyectar, proyectemos juntos.
El tercer momento, vivir la experiencia, a jugar, explorar, divertirse y aprender. El cuarto momento, valorar el proceso, memoria, documentación y valoración, un proceso permanente. Todos estos pasos para poder llegar a ese tesoro. Y finalmente, vamos a tener un momento de cierre con preguntas y reflexiones finales. Y hacemos la pregunta, ¿qué potencian los proyectos de aula o investigación? Miramos que estos proyectos potencian el reconocimiento de las niñas y los niños de sus preguntas, intereses e hipótesis como centro de acción pedagógica. La organización de las prácticas pedagógicas basada en la promoción de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños. También la participación de las familias, junto con las niñas, los niños, las maestras y maestros indagando, preguntando, aprendiendo, dándole paso a las experiencias cotidianas de aula y compartiendo con los demás. También la relación entre el hogar y el entorno educativo al promover la vinculación de saberes y prácticas y ser una propuesta participativa. Los proyectos de aula o de investigación buscan que los entornos, hogar y educativo sean escenarios para que las niñas y niños jueguen, canten, narren historias, bailen, exploren, creen, expresen sus ideas y emociones, experimenten con diversos materiales y movimientos, den rienda suelta a su imaginación, aprendan, se sientan queridos y desarrollen todo su potencial. Iniciamos con el momento de indagar para que podamos construir nuestro mapa. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde indagar? Y vemos que es escuchar, observar y recoger inquietudes, preguntas e intereses. En el primer paso, muchas veces se percibe como el más difícil, dado que, como se ha mencionado, requiere plena atención, observación y escucha por parte de la maestra o maestro para identificar y articular intereses individuales y colectivos. De la sensibilidad y agudeza con que se haga este ejercicio dependerá la autenticidad y fuerza del proyecto. Es clave recordar que no se trata de crear intereses artificiales, sino de descubrir de manera genuina y honesta aquellos intereses que movilizan el deseo por conocer y saber lo que las niñas y los niños quieren hacer. Aquí resulta clave aprovechar todos los espacios de interacción, los momentos de llegada, las asambleas, los espacios de alimentación, los momentos de juego, el momento de ir al baño, etc. Dado que en cualquier instante pueden surgir situaciones insospechadas que dan origen a proyectos interesantes. Desde la educación remota y a distancia, podemos aprovechar las experiencias significativas desde la casa. También es válido preguntar a los niños y a las niñas de manera directa por aquello que más los inquieta. Este ejercicio puede abrir paso a la construcción de argumentos o procesos de elección y definición de consensos que ayudan a delimitar el proyecto y les permite conocer con claridad el camino que sigue. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde indagar? ¿Qué preguntan las niñas y los niños? Los invitamos a escuchar y a ver este corto video que nos contextualiza en cuanto a las preguntas que comúnmente realizan los niños y las niñas.
preguntado por qué los pajaritos cantan y para qué es este sonido. Y también por qué hay algunos herbívoros y otros carnívoros. Y por qué vuelan y por qué no se electrocutan con el internet. Entre los 3 y 5 años, los niños hacen preguntas y representan el mundo. Hacen preguntas complejas. En ese tratar de conocer al mundo, van a crear hipótesis para anticipar lo que puede suceder. Argumentan y reflexionan y hacen inferencias que acompañan el juego, la exploración y las expresiones artísticas. Afianzan la lectura y la escritura porque se interesan en el texto en múltiples ocasiones. Se interesan en la justicia, ideales y la igualdad. Es decir, están concentrados en la parte de las normas y de la ética. Entre los 5 y 6 años, los niños comparten y crean con otros. Establecen lazos de amistad muy importantes, crean y cuestionan normas que han apropiado. En cuanto a la escritura, van significando sus códigos y creaciones. Aquí juega un papel muy importante los adultos para llevarlos a ese lenguaje verbal y a las grafías. En cuanto a la resolución de problemas, indagan y exploran y plantean diversas soluciones. También en este tiempo han afianzado su identidad. Se sienten seguros e independientes. Toman decisiones en situaciones cotidianas. Para ofrecerles unos ejemplos diferentes, como una pregunta, involucran diferentes procesos de desarrollo y aprendizaje, les voy a dar las siguientes. ¿Por qué crece mi cuerpo? Sería una posible pregunta que harían los niños. Es importante con las familias buscar fotografías para ver cómo hemos cambiado en el pasar del tiempo, en el pasar de los años. Otra pregunta sería, ¿cómo hemos cambiado? Para conversar, para formular hipótesis, para sentirse parte de una familia, para construir la identidad, construir y comprobar hipótesis sobre el crecimiento del cuerpo, problematizar. Entonces preguntamos, ¿qué pasaría si no crecemos? ¿Cuándo paramos de crecer? Representar figuras humanas, incluyendo detalles y sus características por medio de dibujos o modelados con diferentes materiales. Imaginar y crear personajes fantásticos, jugando con diferentes partes del cuerpo. ¿Qué tal si inventamos un humano con 7 piernas y 10 ojos? Comparamos en familia quién es el más alto, el más bajo, quién tiene los pies más grandes, las orejas más pequeñas. Disfrutar de la tradición oral y de los juegos de palabras como retahíla, creación de nuevas palabras, haciendo onomatopeyas, recitando poesías, canciones para ampliar el vocabulario, imaginar, desarrollar la conciencia fonológica, interpretar y crear otros mundos posibles a través de las narrativas, expresar ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formar semejanzas o las letras convencionales con diferentes intenciones comunicativas. Repasemos. ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o investigación desde indagar? Observar y escuchar sensiblemente lo que las niñas y los niños expresan a través de sus múltiples lenguajes. Mantener un diálogo permanente con las familias para conocer las experiencias que se viven en entorno hogar. Identificar las preguntas de las niñas y los niños en tanto tienen un gran potencial, porque son sensibles, sensitivos, críticos y curiosos frente al mundo. Son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones, expresan, imaginan y representan la realidad. Otro ejemplo de indagar es, alguien dejó caer un grano de lenteja en el lavamanos del baño. Algunos días después, mientras los niños y las niñas se lavan sus manos, descubrieron algo inesperado que detonó muchas preguntas.
¿Por qué nació una planta en el lavamanos? ¿Quién la sembró? ¿No necesita tierra? Así se originó un proyecto en torno a la germinación. En este momento queremos motivarlos, a los docentes, a vivir la primera experiencia para encontrar el tesoro. Para ello los invitamos a contestar las siguientes preguntas sobre cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el primer momento ya indicado, que es indagar, partiendo desde la experiencia particular de cada uno. Nos motivamos a contestar las siguientes preguntas sobre cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde indagar. Le pedimos a los docentes organizar sus respuestas para que una vez terminado el recorrido puedan subir sus evidencias de trabajo a la nueva herramienta Padlet que les indicaremos al final. Las preguntas son las siguientes. ¿Quiénes son las niñas y los niños de mi grupo? ¿Qué les gusta? ¿De qué hablan y qué juegan? ¿Qué dibujan? ¿Cuáles son las preguntas de las niñas y los niños? ¿Qué saben y qué quieren saber los niños y las niñas? ¿Cómo se identifican los intereses de los niños y las niñas? Llegamos a nuestro segundo momento en el mapa de la búsqueda del tesoro y es el de proyectar. Aquí abordaremos cómo se organiza el proyecto de investigación y para ello proponemos unas preguntas que nos ayudarán a planear el proyecto de aula. La primera es, ¿qué se va a potenciar del desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas? ¿Qué experiencias responderían a estas preguntas e intereses? ¿Qué recursos se necesitan para el desarrollo de la propuesta? Y finalmente, ¿cómo se involucran las familias? A continuación vamos a dar unas claves para la construcción de los proyectos de aula desde este momento del proyectar. La primera clave es promover proyectos a partir de las inquietudes y preguntas de los niños y de las niñas. Definir las intencionalidades pedagógicas, esto quiere decir qué aprendizaje voy a impulsar en mis estudiantes y cómo voy a hacer la valoración de estos aprendizajes. Tercera clave es estructurar estas experiencias vinculando la lectura, las artes, la exploración del medio. Cuarta clave es organizar los tiempos tanto en el hogar como en el campo educativo de tal manera que el niño pueda seguir vinculado al proyecto desde su hogar, no desconociendo su espacio para la recreación. Otra clave es definir cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de aula y finalmente, cuál va a ser la participación de las familias. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el proyectar? A continuación, los invitamos a escuchar el podcast El Diario de una Maestra. El Diario de la Maestra. Cajas y cuevas, una exploración en las ciencias de los materiales y la construcción de un hábitat. Una mañana, justo antes de que los estudiantes comenzaran a llegar, la maestra de educación inicial, Shafina, estaba limpiando su aula. Después de desempacar los materiales didácticos, colocó varias cajas de cartón en las que venían justo afuera de la puerta del aula, para que el conserje las recogiera para reciclarlas. Sin embargo, fueron esas mismas cajas las que llamaron la atención de las niñas y los niños cuando comenzaron a ingresar a su salón de clases. Al comienzo de la clase, los comentarios de las niñas y los niños y las preguntas casuales sobre las cajas se convirtieron en una discusión sólida. Mientras las niñas y los niños trataban de ayudar a colapsar las cajas, comenzaron a preguntarse por qué el cartón era tan difícil de romper y se preguntaron cómo la resistencia del cartón podría compararse con otros tipos de papel como el papel de dibujo o el del periódico. Shafina cambió rápidamente los planes de su día para permitir que los estudiantes exploraran la naturaleza del cartón. Los animó a intentar rasgar el cartón y hacer observaciones al respecto. Algunas niñas y niños
notaron que el cartón parece tener 3 capas, capas lisas en el exterior y una capa ondulada en el interior. Se preguntaron si la capa ondulada podría tener algo que ver con su fuerza. Al ver la oportunidad de profundizar más en las exploraciones de las niñas y los niños, los animó a pensar en formas en las que podrían probar comparativamente la solidez de diferentes tipos de papel. Un niño sugirió que podrían colocar diferentes tipos de papel en recipientes con agua y ver cómo se resistía a ser destruido. Cada mañana, durante los días siguientes, los estudiantes colocaron sus manos en baldes de agua que contenían papel de impresora, periódico y cartón, y notaron cómo el papel de impresora parecía disolverse fácilmente. En comparación, el cartón se empapó, pero pareció mantener su forma. Ciertamente, parecía más fuerte. Otras niñas y niños tenían curiosidad sobre cómo las cajas de cartón resistentes se podían utilizar para la construcción. Shafina les preguntó en qué podían imaginarse que se convertiría la pila de cajas. Una niña sugirió que podrían hacer una cueva. Al abrir los extremos de las cajas, las niñas y los niños pudieron crear una entrada de túnel a la estructura de una cueva. A lo largo de las semanas, las niñas y niños usaron esta estructura para jugar y explorar, incluso pidiendo a su maestra que los ayudara a dibujar y recortar animales de papel que viven en cuevas como murciélagos. En lugar de convertirse en una distracción de la lección del día, Shafina decidió convertir la curiosidad natural de sus niñas y niños sobre las cajas en el foco de una lección de varios días que atrajo los intereses, el conocimiento previo y la curiosidad natural de ellas y ellos sobre temas tan diversos como los materiales, la ciencia y los hábitats de los animales. Pasamos a un tercer momento en este mapa y veremos aquí cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde vivir la experiencia. Aquí lo que se busca es privilegiar la vivencia de las niñas, los niños y sus familias, teniendo en cuenta las experiencias que han tenido o que han vivido, e impulsarlas y llevar sus intereses más allá por medio de la indagación, la creación de hipótesis o nuevas preguntas para encontrar esas 1000 formas en las que aprenden nuestros chicos y chicas. La experiencia entonces es una relación bidimensional en donde algo de mí es para el otro y algo del otro es para mí. Asimismo, se construye experiencia en medio de las interacciones que parten de los intereses y desarrollos de los niños. La tercera actividad para organizar el proyecto de aula desde el momento vivir la experiencia consiste en responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo identificar las experiencias vividas? Segundo, ¿cómo involucrar las experiencias que surgen durante el desarrollo del proyecto y cambian o amplían los caminos desde nuevas preguntas o hipótesis? Y tercero, ¿cómo se han articulado las experiencias que se viven en el hogar y en la institución? Continuamos el recorrido y llegamos a un cuarto momento que se llama valorar el proceso. Aquí es muy importante que reflexionemos en la práctica e intentar responder a la pregunta sobre cómo aprenden nuestros niños y niñas y cuál sería la mejor forma de promover su desarrollo. Las ideas claves para organizar el proyecto de aula desde el valorar el proceso es tener en cuenta lo planeado con los niños y niñas en contraste con la experiencia vivida. Asimismo, que las intencionalidades pedagógicas no dejen por fuera las experiencias vividas y la cotidianidad de los niños. Finalmente, que la intencionalidad del proyecto de aula tenga en cuenta las habilidades, las fortalezas y las características que los hace singulares. ¿Cómo se construye el proyecto de aula en este cuarto momento de valorar el proceso?
A continuación, las siguientes preguntas nos pueden servir para la reflexión. Primero, ¿qué estrategias e instrumentos se pueden utilizar para documentar la experiencia? ¿Cómo vincular el saber y las experiencias de las familias en la documentación de esta experiencia? Tercero, ¿qué estrategias e instrumentos se pueden utilizar para valorar el desarrollo de los niños y niñas? Y cuarto, ¿cómo vincular el saber de las familias en el seguimiento al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas? Realizando las acciones que nos propone cada momento, llegamos a ese tesoro que es la construcción del proyecto de aula o de investigación. Y como hemos llegado a nuestro tesoro, les agradecemos subir al Padlet las respuestas que cada una de ustedes realizó durante este recorrido. Muchas gracias.